Imagina esto: un teatro abarrotado, mujeres gritando y desmayándose, hombres aplaudiendo con furia, pañuelos ondeando en el aire, y en el centro del escenario, un joven de melena alborotada que hace magia sobre un piano. Podría parecer un concierto de rock en los años 60, pero no. Estamos en la Europa de 1840 y el protagonista es Franz Liszt. Hoy vamos a descubrir cómo un pianista nacido en una pequeña aldea húngara se convirtió en el primer fenómeno de masas de la historia de la música. Un auténtico rockstar antes de que existiera el rock. Su vida bohemia, sus romances, su música y sobre todo su magnetismo crearon un mito que todavía hoy resuena. Franz Liszt nació en 1811 en la villa de Reding, entonces parte del Imperio Austríaco, hoy Hungría. Su padre, Adam Liszt, trabajaba como funcionario en una finca de los Esterházy, la misma familia que había protegido a Joseph Haydn. Adam no solo era un buen administrador, también tocaba varios instrumentos y adoraba la música. Muy pronto descubrió que su hijo Franz tenía un oído prodigioso. A los 6 años ya improvisaba melodías y a los 9 dio su primer concierto público. Fue tan impactante que la nobleza local organizó colectas para pagarle estudios en Viena. Allí tuvo maestros ilustres como Carl Czerny, discípulo de Beethoven, y Antonio Salieri, el célebre rival de Mozart. De hecho, se cuenta que Beethoven mismo lo escuchó tocar y, conmovido, le dio un beso en la frente. ¿Leyenda? Quizá. Pero lo cierto es que la historia circuló ampliamente y ayudó a alimentar la imagen de Liszt como elegido por el destino. En 1823, con apenas 12 años, Liszt se instaló en París. Intentó entrar al conservatorio, pero el director Luigi Cherubini lo rechazó por ser extranjero. Sin embargo, Liszt ya no necesitaba aulas. París era la capital cultural del mundo, y allí conoció a Chopin, Paganini, Berlioz, Victor Hugo, George Sand. Un encuentro marcó su destino: escuchar al violinista Niccolò Paganini. Paganini hacía cosas con el violín que nadie imaginaba posibles. Liszt pensó: debo hacer lo mismo con el piano. Desde entonces practicó con una disciplina sobrehumana, inventando nuevas técnicas que llevarían el instrumento a límites desconocidos. En la década de 1830, Liszt ya no era solo un pianista virtuoso, era un ídolo popular. Sus giras por Europa desataban lo que el poeta Heinrich Heine bautizó como listomanía. ¿Qué significaba esto? Mujeres que gritaban su nombre, que coleccionaban colillas de sus puros o trozos de sus guantes como reliquias. Algunas llegaban a pelearse por un pañuelo suyo. Se vendían medallones con su rostro, retratos en litografías y hasta tazas conmemorativas. Liszt no solo tocaba el piano, lo convertía en un espectáculo. Fue el primero en colocarlo de lado para que el público viera sus manos y su perfil. El primero en tocar de memoria, sin partituras, lo que aumentaba el dramatismo. Su figura alargada, su cabello largo y sus gestos apasionados lo hacían irresistible. Era, en resumen, el equivalente a una estrella pop del siglo XIX. Liszt transformó el piano en un instrumento capaz de imitar toda una orquesta. Compuso piezas que parecían imposibles de tocar, como los famosos estudios trascendentales. Además, creó la forma del recital de piano, tal y como lo conocemos hoy. Un músico solo en el escenario, durante 1 hora o más, interpretando un programa completo. Antes de él, los conciertos solían ser colectivos, con varios músicos turnándose. Liszt inventó el protagonismo absoluto del solista. También fue pionero en tocar en ciudades pequeñas, llevando la música a lugares donde nunca había llegado. Se cuenta que podía tocar tan rápido y con tanta fuerza que llegaba a romper cuerdas del piano en plena función. Para el público, esto era casi una prueba de que el hombre estaba poseído por fuerzas sobrenaturales. Liszt no solo brillaba en el escenario. Su vida privada era igual de apasionante. Se convirtió en amante de la condesa Marie d'Agoult, con quien tuvo 3 hijos. Viajaban juntos por Europa en carruajes, hospedándose en castillos,
escribiendo cartas y viviendo como una pareja de artistas errantes. Más tarde tendría romances célebres, como con la princesa Caroline Susanne Wittgenstein. Liszt era generoso hasta el exceso, daba conciertos benéficos para damnificados, apoyaba a músicos jóvenes como Wagner y Berlioz, y regalaba dinero a poetas y pintores. Pero también tenía un lado melancólico. La fama lo agotaba, y a veces soñaba con retirarse a la vida religiosa. En 1865 recibió órdenes menores en la Iglesia Católica y pasó a ser llamado Abbe Liszt. Aún así, nunca dejó del todo el mundo bohemio, dividiendo su tiempo entre Roma, Weimar y Budapest. Era, como decía un crítico, un monje en el claustro y un titán en el piano. Más allá del espectáculo, Liszt dejó una huella imborrable en la música. Fue un compositor que abrió nuevos caminos. Inventó el poema sinfónico, donde una obra orquestal cuenta una historia o transmite una idea, algo que inspiraría a Wagner y Richard Strauss. Como maestro, fue venerado. En Weimar atrajo a discípulos de toda Europa, que lo veían no solo como profesor de piano, sino como un guía espiritual del arte. Entre ellos había figuras que cambiarían la música del siglo XIX. Su influencia llega hasta hoy. La idea del músico como estrella carismática, con poder de convocatoria masiva, tiene en Liszt su origen. Cada vez que un estadio se llena para ver a un solista, hay un poco de Liszt en ese escenario. Franz Liszt fue un hombre de contrastes, genio musical y figura pública, bohemio apasionado y religioso introspectivo, estrella de masas y mecenas humilde. Su vida resume lo que significa ser artista en el sentido más amplio: vivir con intensidad, dejar huella y, sobre todo, emocionar a los demás. Por eso, cuando escuches hablar del primer rockstar de la historia, no pienses en guitarras eléctricas ni luces de neón. Piensa en un piano, en un salón del siglo XIX y en un hombre que transformó la música en espectáculo: Franz Liszt, el bohemio eterno.